Las luces fluorescentes zumban sobre ella como un enjambre de insectos moribundos, bañándolo todo con ese tono pálido tan característico de las instituciones, que hace que la piel sana parezca enferma y la piel enferma parezca muerta. Cuenta las baldosas del techo por cuarta vez. 52. Siguen siendo 52. Sus manos descansan sobre su vientre, tan plano como siempre a las 6 semanas, sin delatar nada del caos que se multiplica en su interior. La sala de espera huele al antiséptico y a miedo, ese olor químico acre que apenas enmascara algo más humano debajo. Ella es Vivian Cole, 27 años, $623 en su cuenta corriente, $4,800 ahogada en deudas de tarjetas de crédito, y está aquí para tomar la única decisión sensata que le queda a una mujer que no puede permitirse su propia vida, y mucho menos otra. La silla de plástico cruje cuando cambia de postura. Otras mujeres esperan en su propio silencio, cada una de ellas una isla en un archipiélago de decisiones difíciles. Ninguna de ellas establece contacto visual. Esa es la regla tácita de lugares como este. Piensa en el desconocido de la boda de su hermana en la finca Crane, el de los ojos como tormentas de acero y las manos que sabían exactamente dónde tocar. Piensa en las burbujas de champán y en las malas decisiones, y la forma en que susurraba su nombre como si significara algo. Piensa en despertarse sola en esa habitación de hotel, las sábanas aún calientes donde él había estado. No piensa en su rostro. No puede permitírselo. Vivian Cole. La voz de la enfermera interrumpe sus pensamientos y se pone de pie con unas piernas que parecen prestadas por otra persona. La sala de exploración es más pequeña de lo que esperaba. La máquina de ultrasonidos está acurrucada en un rincón como un profeta mecánico a la espera de dar su veredicto. Se tumba en la camilla cubierta de papel y mira al techo, ahora con baldosas diferentes, mientras le untan gel frío por el abdomen. La técnica mueve la sonda con eficiencia y destreza. Su rostro, profesionalmente inexpresivo, cambia. Su expresión se transforma en algo que Vivian no puede descifrar, algo que le hiela la sangre antes incluso de que la mujer hable. Se disculpa y vuelve con un médico. El médico mira la pantalla, mira a Vivian y vuelve a mirar la pantalla. Señorita Cole, dice, y su voz transmite el peso del fin del mundo. Está embarazada de trillizos. La palabra no tiene sentido. Vivian la oye, pero su cerebro se niega a procesar el sonido y darle significado. 3 latidos separados laten en el monitor. 3 pequeños pulsos de vida donde ella esperaba un problema manejable. La habitación se inclina. Se agarra a los bordes de la mesa mientras las matemáticas se estrellan en su mente. 3 cunas, 3 sillas para el coche, 3 fondos para la universidad que nunca podrá permitirse. La imposibilidad de todo ello amenaza con engullirla por completo. Y entonces la puerta se abre de golpe. Hombres con trajes negros invaden el pasillo, con voces agudas y autoritarias. Oye gritos procedentes de la sala de espera. El ruido de sillas volcándose, su nombre gritado como un arma. La cara del médico se pone pálida. Vivian se mueve antes de que la conciencia se lo permita, deslizándose de la mesa, el gel aún húmedo en su piel. Se esconde por una puerta lateral en un armario de suministros que huele a gasas y yodo. A través de la rendija de la puerta, los ve buscando, metódicos e implacables, y oye una palabra repetida como una maldición. Ashford, el nombre no significa nada. El nombre lo significa todo. El nombre es el principio del fin de la vida que conocía. Si esta historia te ha gustado, dale al botón de me gusta y compártela con alguien que necesite evadirse. Y, oye, suscríbete al canal para no perderte lo que viene a continuación. La ventana del almacén era más pequeña de lo que recordaba. Un cristal sucio, un rectángulo estrecho, crujió en señal de protesta cuando Vivian lo abrió a la fuerza. Aún así, se subió a ella, rozando las caderas con el marco metálico, y cayó en un callejón que apestaba a basura podrida y desesperación. Sus zapatos golpearon el cemento y echó a correr. No pensó en los 3 latidos que había dentro de ella, ni en los hombres de traje negro con intenciones aún más oscuras. Solo pensaba en la distancia, en escapar,
en las 2 manzanas que la separaban de la parada de autobús, donde podría desaparecer entre el anónimo bullicio del tráfico de la ciudad. El gel de la ecografía aún estaba frío y húmedo en su vientre, filtrándose a través de su fina camiseta como un silencioso recordatorio de lo que acababa de suceder en la sala de exploración. 3 niños, 3 vidas creciendo, donde ella solo esperaba un problema que se pudiera resolver. Recorrió 1 manzana y media. El coche negro apareció como un depredador deslizándose desde la sombra, cruzando la intersección para cortarle el paso con la silenciosa certeza de algo que había hecho esto muchas veces. Vivian giró para correr en otra dirección, pero había otro coche, y unos hombres salían de ambos vehículos con la calma y la precisión eficiente de profesionales que sabían que su presa no tenía a dónde ir. El primer hombre que se le acercó era alto y de hombros anchos, con un rostro que podría haber sido atractivo si hubiera aprendido a sonreír. «Señorita Cole», dijo, y su voz era educada de una manera que resultaba aterradora. «Soy Marcus Webb. Vendrá con nosotros». No era una pregunta. Vivian pensó en gritar, pero él ya le había agarrado del codo y la guiaba hacia el coche con una presión que prometía convertirse en dolor si se resistía. El interior estaba tapizado con cuero de lujo y desprendía un aroma a dinero y amenaza. Vivian intentó memorizar la ruta, contando los giros y prestando atención a las bocinas y al ruido constante de la ciudad para orientarse. Entonces le colocaron un paño negro sobre los ojos y el mundo desapareció. Se sentó en la oscuridad, sintiendo cada movimiento del coche. Izquierda, derecha, una aceleración en la autopista, una desaceleración, el crujir de la grava bajo los neumáticos, el sonido de una verja de hierro abriéndose y cerrándose detrás de ellos como las fauces de una enorme bestia. Cuando le quitaron la venda, Vivian tuvo que parpadear varias veces antes de que la escena se enfocara. La mansión que tenía delante no pertenecía a este siglo. Paredes de piedra gris, ventanas altas enmarcadas en madera oscura, un tejado de tejas negras que parecía tragarse la última luz de la tarde, un césped perfectamente recortado que se extendía en todas direcciones, tan verde que parecía irreal. Una fuente de mármol se alzaba en el centro de la entrada circular. El agua murmuraba como si no hubiera nada extraño en que una mujer fuera secuestrada a plena luz del día. Vivian contó las ventanas, 23 en la parte delantera, 23 pares de ojos que podían estar observándola. Contó los coches, 4 vehículos negros aparcados ordenadamente a lo largo del ala izquierda. Contó los guardias, 3 en la puerta, 2 en la puerta principal, probablemente más que no podía ver. Cada número era una barrera entre ella y la libertad. Cada número le oprimía un poco más el pecho. Marcus la condujo por los escalones de piedra hasta una puerta de roble que le doblaba en altura. El pasillo interior absorbía el sonido. Mármol bajo sus pies, lámparas de cristal en el techo, pinturas al óleo en las paredes que Vivian sospechaba que valían más que su vida. El aire era fresco y pesado, con olor a dinero antiguo. El tipo de aroma que desprenden las familias que han sido ricas durante tantas generaciones que han olvidado lo que es la pobreza. Pasaron por habitaciones que ella solo pudo vislumbrar en fragmentos. Una sala de estar con sofás de terciopelo rojo, un comedor con una mesa lo suficientemente larga para 20 personas, una escalera de caracol que subía al piso superior como la columna vertebral de un monstruo. Por fin se detuvieron ante unas puertas dobles de madera oscura. Marcus llamó 2 veces, breve y enérgicamente. Una voz respondió desde dentro. «Adelante». Esa voz, Vivian conocía esa voz. La había oído susurrar su nombre en la oscuridad de una habitación de hotel. La había oído gemir en su oído. La había oído decir adiós, el adiós que pensó que duraría para siempre. Marcus abrió las puertas y la miró con algo parecido a lástima. «Te está esperando». Y la forma en que lo dijo hizo que Vivian comprendiera que el hombre al que estaba a punto de conocer no era solo el padre de los niños que llevaba en su vientre. Era algo mucho más peligroso que eso. La oficina la engulló como una bestia que cierra sus fauces. Paneles de roble oscuro del color de la sangre seca, estanterías que llegaban hasta el techo y estaban repletas de volúmenes encuadernados en cuero. Vivian dudaba que alguien los hubiera leído alguna vez, y la luz de la amplia ventana detrás de él se derramaba hacia adelante,
para formar una especie de halo alrededor de la silueta del hombre sentado en el escritorio. Allí estaba, el hombre de la boda de su hermana, el hombre con ojos como una tormenta de acero y manos que sabían exactamente dónde tocar. El hombre que había susurrado su nombre como si significara algo. Pero este no era él. El hombre de aquella noche había reído con facilidad, la había tocado con delicadeza, le había susurrado poesía al oído en una habitación de hotel bañada por las burbujas del champán y las posibilidades. El hombre que tenía ahora delante parecía esculpido en hielo y poder. Los ojos de acero no tenían nada de la calidez que una vez la había derretido. Eran fríos, calculadores y peligrosos, de una forma que hizo que el instinto de supervivencia de Vivian gritara una advertencia. Dominic Ashford. El nombre le encajaba ahora de una forma que el hombre encantador de aquella noche nunca podría. No se levantó cuando ella entró. No le ofreció un asiento. Solo la observó con la mirada de alguien que evalúa un objeto recién comprado. El silencio se prolongó lo suficiente como para que Vivian oyera los latidos de su propio corazón retumbando en sus oídos. Por fin él habló. Lo sé todo. Su voz era baja y suave, como terciopelo sobre acero. Sobre el embarazo, sobre los 3 niños, sobre lo que planeas hacer hoy. Vivian sintió que la sangre se le escapaba del rostro. ¿Cómo puedes saber eso? Él no respondió a su pregunta. En cambio, se levantó y rodeó el escritorio con la elegancia controlada de algo peligroso. Se detuvo lo suficientemente cerca como para que ella pudiera oler su colonia y recordar exactamente cómo se había posado sobre su piel, y Vivian retrocedió instintivamente. Él se dio cuenta y una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios, la sonrisa de un depredador que sabe que la presa ya está en la trampa. ¿Sabes quién soy? Ella no respondió, pero su silencio le dijo lo suficiente. Dominic Ashford, no solo el hombre de negocios que conociste en la boda. Hablaba como si estuviera leyendo su propia biografía. El imperio Ashford controla la mitad de la costa este, las finanzas clandestinas, los bienes raíces y otras operaciones que no necesitas conocer en detalle. Vivian se tragó lo de otras operaciones. Entendió lo que eso significaba. La mafia. Se había acostado con un jefe de la mafia. Llevaba en su vientre a los hijos de un jefe de la mafia. 3 hijos. Este es mi cuerpo. Oyó su propia voz, sorprendida de que no le temblara. Mi decisión, mi vida. No tienes ningún derecho sobre mí. Dominic ladeó la cabeza, estudiándola como si fuera un problema interesante que resolver. Luego se acercó a la ventana y miró el césped de un verde intenso con la postura de un hombre que poseía todo lo que alcanzaban sus ojos. Estos niños son herederos de Ashford. Su voz ya no era aterciopelada. Era de acero, mi sangre, mi linaje. Nacerán, serán protegidos. Y tú te quedarás aquí hasta que eso suceda. La habitación pareció encogerse alrededor de Vivian. Pensó en su pequeño apartamento con su grifo que goteaba y sus paredes delgadas. Pensó en su trabajo moviendo los números de otras personas por un sueldo que apenas le permitía sobrevivir día a día. Pensó en la vida por la que había luchado solo para sobrevivir. Y ahora pensaba en 3 cunas que nunca podría permitirse y que se convertirían en una jaula dorada de la que no podría escapar. «¿Si me niego?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Dominic se volvió y la miró. Su sonrisa era hermosa y terrible al mismo tiempo. La sonrisa de un lobo mostrando los dientes a su presa. «No te negarás», dijo simplemente. Y en sus ojos, Vivian vio la muerte de todas las opciones que creía que aún tenía. No había amenaza en su voz, no hacía falta. La verdad era lo suficientemente clara. Ella estaba en su territorio, rodeada de su gente, llevando dentro lo que él quería. No tenía dinero, ni poder, ni a nadie a quien llamar. $623 y $400 de deuda. No podía comprar un billete para salir de allí. Dominic volvió al escritorio y pulsó un botón del teléfono. «Marcus, lleva a la señorita Cole a su habitación. Asegúrate de que tenga todo lo que necesita». Una habitación, no una celda, pero Vivian sabía que la diferencia era solo semántica. La puerta se abrió y Marcus apareció como si hubiera estado esperando fuera todo el tiempo. Quizás así era. Vivian miró a Dominic por última vez antes de marcharse.
Él ya se había acomodado de nuevo en su silla, con la mirada fija en la pantalla del portátil, como si ella ya no existiera. Como si la conversación que acababan de tener fuera solo una pequeña tarea en su lista de cosas por hacer, ahora tachada y terminada. Se había convertido en prisionera de un hombre que antes creía que era solo un error de una noche, y los 3 latidos en su vientre eran las cadenas. La habitación a la que la llevaron era más grande que todos los apartamentos que había alquilado en Boston juntos. Una cama king size vestida con sábanas de seda marfil ocupaba el centro como el trono de una reina cautiva. Cortinas de terciopelo rojo oscuro colgaban del techo al suelo, pesadas y lujosas, ocultando las altas ventanas que Vivian sabía que serían lo primero que miraría. Una alfombra persa tan gruesa que amortiguaba el sonido de los pasos. Una pequeña lámpara de araña de cristal proyectaba un cálido resplandor sobre un tocador de palisandro, con un espejo enmarcado en oro. El cuarto de baño privado estaba revestido de mármol blanco y tenía una bañera lo suficientemente grande para 3 personas. Todo era impresionantemente hermoso y escalofriantemente frío, una jaula dorada. Era la única frase que se le ocurría a Vivian. Marcus se quedó en la puerta observándola mientras ella lo observaba todo. «Si necesitas algo», dijo con voz monótona y sin emoción alguna. «Habrá alguien fuera las 24 horas del día, los 7 días de la semana». Luego cerró la puerta. Vivian esperó hasta que sus pasos se desvanecieron antes de moverse. No era del tipo que aceptaba el destino. No después de 11 años de sobrevivir a duras penas desde que su tía la echó de casa sin nada más que la ropa que llevaba puesta. No después de todos los turnos de noche, las comidas saltadas, las monedas ahorradas una a una solo para seguir viva. No se convertiría en prisionera de nadie, ni siquiera de un jefe de la mafia con ojos de acero y sonrisa de lobo. Vivian comenzó a buscar, metódica y minuciosamente, los cajones del tocador, vacíos salvo por unos pocos artículos de aseo básicos. El armario repleto de ropa cara de su talla exacta, pero nada útil. Buscó un teléfono. No había ninguno. Buscó un ordenador portátil. Tampoco había ninguno. Cualquier cosa que pudiera conectarla con el mundo exterior. No había nada en absoluto. Se volvió hacia las ventanas. Había 3, todas altas y estrechas, con pesados marcos de madera. La primera estaba cerrada con llave. La segunda tenía 2. La tercera tenía un pequeño hueco en la esquina superior, suficiente para que entrara aire, pero no para que un adulto pudiera salir. Vivian se quedó mirando esa abertura y empezó a darle vueltas a una idea. Encontró papel y un bolígrafo en el cajón de la mesilla de noche. Quizás lo habían dejado allí para que escribiera un diario, para hacer algo con lo que matar el tiempo. Escribió rápidamente su nombre y la dirección de su antiguo apartamento. Secuestrada. Necesito ayuda. Llamen a la policía. Enrolló el papel en un pequeño tubo, se subió al alféizar de la ventana y lo lanzó por el hueco. Cayó revoloteando sobre el césped como una polilla blanca desesperada. Vivian no sabía si alguien lo encontraría. No sabía si alguien pasaba alguna vez por esa vasta propiedad. Pero al menos había hecho algo. Al menos no se había rendido. 2 horas más tarde, la puerta del dormitorio se abrió sin llamar. Dominic entró y en su mano tenía el papel que ella había tirado. Seguía enrollado, intacto, exactamente como cuando lo había lanzado. Vivian sintió que la sangre se le helaba en las venas. Él no dijo nada. Se limitó a quedarse allí de pie, desenrolló el papel y leyó cada palabra con una expresión indescifrable. Luego levantó la vista y había algo en sus ojos que le hizo querer retroceder, pero sus piernas se negaban a moverse. ¿Quién creías que recibiría este mensaje? Su voz era suave, pero de una forma peligrosa. ¿La policía? Trabajan para mí, al menos los que importan. Tus vecinos. No hay vecinos en un radio de 8 kilómetros. El jardinero lo encontró en 10 minutos. Se acercó y Vivian se encontró retrocediendo hasta que su espalda tocó la pared. Podría encerrarte en esta habitación y tirar la llave, dijo, con cada palabra cayendo como una piedra. Podría cortar todo contacto que tienes con el mundo exterior. Podría convertirte en un fantasma que nadie sabría que existe. Se detuvo a un paso de distancia, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir el calor de su cuerpo.
lo suficientemente cerca como para recordar cómo ese cuerpo la había abrazado aquella noche. Pero no quiero hacerlo. Su voz se redujo a un susurro. No me hagas cambiar de opinión, Vivian. Luego se dio la vuelta y se marchó, llevándose el papel consigo como prueba de su estupidez. La puerta se cerró. Vivian se quedó allí, con la espalda contra la pared, temblando de pies a cabeza. Pero no por miedo, sino por ira. Lo había subestimado. Había pensado que podría burlar su sistema con un trozo de papel y un poco de esperanza. Un error. No volvería a cometerlo. La próxima vez sería más inteligente. La próxima vez sería más paciente. La próxima vez encontraría la manera. Pero no sabía que en esa mansión había alguien más observándola desde las sombras. Alguien aún más peligroso que Dominic Ashford. Y ese alguien estaba sonriendo. Pasaron 3 días de sofocante monotonía. Vivian medía el tiempo por las comidas que le llevaban, por la forma en que la luz se movía detrás de las cortinas de terciopelo, por el sonido de los pasos de un guardia que iba y venía por el pasillo. No había visto a Dominic desde la noche en que él tomó su arrugada petición de ayuda y aplastó su esperanza con unas pocas frases frías. Quizás estaba ocupado dirigiendo su imperio. Quizás estaba esperando a que ella aprendiera la lección. Fuera cual fuera la razón, su ausencia no la hacía sentir más segura. Solo le hacía darse cuenta de lo completamente aislada que estaba. Entonces, en la mañana del 4.º día, se oyó un suave golpe en la puerta. No era el golpe enérgico de un sirviente con una bandeja o de Marcus, que venía a ver cómo estaba. Este golpe tenía un ritmo diferente, más amable, como si a la persona al otro lado realmente le importara si ella quería abrir o no. Vivian abrió la puerta y se encontró con una mujer a la que nunca había visto. Parecía tener unos 32 años, con un brillante cabello castaño que le caía sobre los hombros y unos ojos del mismo color gris tormenta que los de Dominic, solo que mucho más cálidos. Su rostro era bello, de una belleza clásica, con pómulos altos y labios carnosos, pero sin la fría distancia que Vivian había llegado a esperar en esa casa. La sonrisa que le dedicó transmitía una sinceridad de la que Vivian estaba hambrienta. «Hola, soy Serena, la hermana de Dominic». Su voz era suave, con un toque de humor autocrítico, o como a él le gusta llamarme, la espina clavada. Vivian no supo cómo responder. Se quedó allí de pie, con una mano aún en el borde de la puerta, lista para cerrarla de golpe si fuera necesario, pero Serena no parecía amenazante. Inclinó la cabeza y observó a Vivian con ojos comprensivos. «He oído que mi hermano te invitó a venir». Hizo hincapié en invitó, con una leve ironía amarga. «Y conociendo a Dominic, estoy segura de que lo hizo de la peor manera posible. No sabe cómo tratar a las mujeres. Nunca lo ha sabido». Vivian se quedó en silencio, pero sintió que parte de su guardia se relajaba. Serena suspiró y se apoyó en el marco de la puerta, relajada como si fueran viejas amigas. «Sé cómo te sientes, atrapada aquí, sin nadie con quien hablar, nadie de tu lado». Miró directamente a los ojos de Vivian. «Pero ahora me tienes a mí. Si necesitas algo, dímelo». «De acuerdo». Vivian quería creerla. Dios, quería creerla. Después de 4 días sola en esta jaula dorada, bajo el frío control de Dominic y la eficiencia inexpresiva de Marcus, alguien que parecía preocuparse por sus sentimientos era como agua fresca en el desierto. Asintió lentamente y la sonrisa de Serena se iluminó. «Maravilloso. Ahora, ¿te gustaría dar un paseo? Los jardines son preciosos y necesitas aire fresco para los bebés». Caminaron por los jardines detrás de la mansión, lugares a los que a Vivian no se le había permitido entrar antes. Las rosas florecían en arbustos densos y rebosantes, en colores que iban del carmesí intenso al blanco puro. Una pequeña fuente goteaba suavemente entre setos cuidadosamente recortados. Serena habló de su infancia en esa casa, de un padre estricto que había fallecido, de una madre a la que apenas mencionó. Le preguntó a Vivian por su vida anterior, por su trabajo, por su familia. Y Vivian se encontró respondiendo, ofreciendo pequeños fragmentos de su vida que no tenía intención de revelar a nadie dentro de aquellas paredes. Se detuvieron junto a un banco de piedra a la sombra de un arce cuando el teléfono de Serena vibró.
Ella miró la pantalla y su expresión cambió por un instante. Demasiado rápido para que Vivian pudiera estar segura de haberlo visto realmente. «Discúlpame un momento», dijo Serena, y se alejó unos metros para atender la llamada. Vivian se sentó en el banco, con la mirada fija en las mariposas que revoloteaban sobre un parterre de lavanda, pero su atención centrada en la voz de Serena. En su mayoría eran murmullos sin sentido. Sí y mens. Entonces, el viento cambió de dirección y Vivian captó un fragmento de una frase. «Ahora confía en mí». La voz de Serena era baja, un susurro, pero clara, según lo planeado. El corazón de Vivian dio un vuelco y luego pareció detenerse. Mantuvo la cara tranquila y siguió observando las mariposas como si no hubiera oído nada. Serena regresó con la misma dulce sonrisa de antes. No quedaba ni rastro de la llamada en su rostro. «Lo siento, es el trabajo. Sabes, aunque no trabaje en el imperio como Dominic, estoy muy ocupada». Vivian le devolvió la sonrisa, esperando que pareciera natural. «No pasa nada». Caminaron durante 10 minutos más antes de que Serena la llevara de vuelta a su habitación. Durante todo el camino, Vivian se preguntó si había oído mal. Quizás Serena había estado hablando de otra cosa. Quizás había dicho «ella» y no se refería a Vivian. Quizás todo era una tonta coincidencia. Pero en el fondo, Vivian sabía que no había oído mal. Y también sabía que en esa casa no tenía a nadie en quien confiar. Ni a Dominic, con su frío control, ni a Serena, con su cálida sonrisa y su misteriosa llamada. Estaba completamente sola. Esa noche, Vivian yacía despierta en la cama de seda, con los ojos muy abiertos en la oscuridad, mirando al techo. Oyó pasos fuera de su puerta, lentos, cuidadosos. Luego se detuvieron. Justo delante de su puerta, el silencio se prolongó durante una respiración, 2 respiraciones, 3 respiraciones, como si alguien estuviera allí de pie, escuchando, esperando, mirando a través de la rendija debajo de la puerta. Luego, los pasos se alejaron, disolviéndose en la oscuridad del largo pasillo. Vivian apretó las manos contra las sábanas, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. No sabía quién era, si un guardia haciendo su ronda o un vigilante con intenciones privadas. En esta casa, la línea entre ambos era aterradoramente delgada. Las náuseas matutinas la despertaron a las 3 horas de la madrugada. Vivian apenas tuvo tiempo de salir de la cama y correr al baño antes de que su estómago vomitara todo lo que había dentro. Se arrodilló en el frío suelo de mármol, aferrándose al inodoro. Todo su cuerpo temblaba mientras cada espasmo le desgarraba la garganta. 3 latidos dentro de ella exigían, remodelando su cuerpo de formas que ella no podía controlar. Las lágrimas resbalaban por sus mejillas, no por el dolor, sino por el agotamiento, por la soledad, por la impotencia de una mujer embarazada abandonada en territorio enemigo, sin nadie en quien apoyarse. No oyó que se abriera la puerta. No oyó pasos cruzando el suelo del dormitorio. Solo se dio cuenta de que había alguien más allí cuando le pusieron un paño frío en la nuca y una mano grande le apartó suavemente el pelo de la cara. Vivian levantó la cabeza y vio a Dominic sentado en el suelo a su lado. Seguía con pantalones de vestir y camisa botonada, con las mangas remangadas hasta los codos, como si acabara de levantarse de su escritorio. Bajo la pálida luz amarilla del cuarto de baño, ella podía ver las ojeras bajo sus ojos, los tensos músculos de su cuello, el cansancio que ocultaba durante el día tras su máscara de poder. Él no habló, solo se quedó allí, con una mano sujetando el paño frío en su cuello y la otra ofreciéndole un vaso de agua. Vivian bebió a pequeños sorbos, sintiendo cómo las náuseas remitían poco a poco. El silencio se apoderó de ellos. Pero no era el silencio tenso de aquel primer día en su oficina. Era el silencio de las 3 de la madrugada, cuando todas las barreras se desvanecen y las personas se vuelven más reales entre sí. Por primera vez desde que la habían traído allí, Vivian no lo vio como el jefe de la mafia, con la sonrisa del lobo y las amenazas frías, sino como un hombre cansado a las 3 de la madrugada, sentado en el suelo del baño junto a la mujer que llevaba a sus hijos. Por fin, Dominic habló, con una voz más baja y áspera de lo habitual. «Tienes que saber algo». Vivian lo miró y esperó. «Alguien te está vigilando». Ella casi se echó a reír. «Tu gente», respondió con sarcasmo. «Lo sé. Están frente a mi puerta las 24 horas del día». «No».
Dominic negó con la cabeza y algo en sus ojos hizo que la sonrisa de Vivian se apagara en sus labios. ¿Alguien más? Aún no sé quiénes son. Se levantó, se acercó al lavabo y se miró en el espejo con la expresión de un hombre que decide cuánto decir. Desde que se supo la noticia del embarazo, hay fuerzas que quieren controlar a los herederos de Ashford. Este imperio tiene muchos enemigos, Vivian, y algunos de ellos están dispuestos a hacer cualquier cosa para obtener ventaja sobre mí. Vivian sintió que la sangre de sus venas se enfriaba y se llevó una mano al vientre, donde crecían 3 pequeñas vidas, sin saber que se habían convertido en objetivos antes incluso de estar completamente formados. No solo era prisionera de Dominic, sino también presa de un inframundo que ya la acechaba. Y Dominic, aunque odiaba admitirlo, podría ser lo único que se interponía entre ella y el peligro. ¿Quién?, preguntó, con la voz temblorosa a pesar de su esfuerzo por mantenerla firme. ¿Quién quiere hacerme daño? Dominic se volvió para mirarla, y por primera vez, Vivian vio algo parecido al miedo en esos ojos de acero. No miedo por sí mismo, miedo por algo que no podía controlar por completo. Podría ser cualquiera, dijo lentamente, cada palabra pesada como una piedra. Podría ser la persona que menos sospechas. Salió del baño, cruzó el dormitorio y se detuvo en la puerta. La luz del pasillo formaba un halo alrededor de su silueta, convirtiéndolo en una figura oscura que ella no podía descifrar. «Cierra la puerta con llave cuando me vaya», dijo, «y no se la abras a nadie que no sea yo o Marcus». Luego desapareció en la oscuridad del pasillo, dejando a Vivian sola con su advertencia resonando en su cabeza. Se levantó con paso inestable, se dirigió a la puerta y echó el cerrojo. El pequeño clic resonó en el silencio de la noche, como un recordatorio de que ni siquiera las paredes más gruesas podían protegerla de un enemigo que ya estaba dentro. Vivian comprendió una aterradora verdad. En esta casa, el enemigo podía estar durmiendo en la habitación de al lado, y pensó en la dulce sonrisa de Serena, en la misteriosa llamada en el jardín, en las palabras «ahora confía en mí», que Vivian había intentado convencerse a sí misma de que había imaginado. Había pasado una semana desde aquella noche a las 3 de la madrugada en el baño. Vivian no volvió a ver a Dominic, pero notó pequeños cambios en la forma en que la trataban. El radio de acción al que se le permitía ir se había ampliado. Podía pasear por el jardín sin Serena a su lado, aunque siempre había una sombra oscura siguiéndola a una distancia lo suficientemente cercana. Y hoy la señora Brennan, la anciana ama de llaves de mirada amable, le informó de que se le permitía utilizar la biblioteca. La biblioteca de la finca Ashford era una sala que podría hacer llorar a cualquier erudito. Las estanterías se elevaban desde el suelo hasta el techo y cubrían 3 paredes repletas de volúmenes encuadernados en cuero con el lomo estampado en oro. Una escalera de caracol de roble conducía al segundo nivel de la biblioteca, donde le esperaban miles de libros más. La luz del atardecer se colaba por las vidrieras, proyectando bandas de colores que bailaban sobre la alfombra. El olor a papel viejo y cuero curtido llenaba el aire como un susurro del pasado. Vivian tenía intención de elegir un libro y buscar un rincón tranquilo para leer, cuando se dio cuenta de que no estaba sola. Dominic estaba sentado en un sillón de cuero cerca de la chimenea. Con una copa de licor ámbar en la mano, tenía la mirada fija en la nada. No estaba leyendo, ni trabajando, ni haciendo nada en absoluto. Solo estaba allí sentado, como una estatua tallada, con la mirada oscura. Vivian dio un paso atrás, con la intención de marcharse antes de que él se diera cuenta de su presencia. Pero su voz frustró ese intento. «Quédate». Ella se quedó paralizada, sin saber si se trataba de una orden o una invitación. Dominic seguía sin mirarla, con la mirada fija en las llamas que saltaban en la chimenea, a pesar de que el aire no era frío. «¿Quieres saber por qué soy así?». La pregunta fue tan repentina que Vivian no supo cómo responder. Se quedó allí, entre las imponentes estanterías, observando al hombre que la había encarcelado preguntarle algo que nunca esperó que le preguntara. «Así», dijo finalmente, «frío, controlador, sin confiar en nadie». Dominic se llevó el vaso a la boca y bebió un largo trago. «Mi madre se fue cuando yo tenía 7 años», dijo con voz tranquila, como si estuviera recitando la historia de otra persona. «Ella dijo que volvería, dijo que solo se iría una semana. Luego,
Una semana se convirtió en un mes. Un mes se convirtió en un año. La esperé en la ventana todos los días durante un año. Todas las tardes, cuando un coche pasaba por la puerta, pensaba que era ella. Cada vez que sonaba el teléfono, corría hacia él con la esperanza de oír su voz. Él se rió. Un sonido amargo, sin alegría. Ella nunca regresó. Y mi padre, él me crió para ser un heredero, pero no supo cómo criarme para ser una persona. Me enseñó sobre el poder, sobre el control, sobre no dejar que nadie viera nunca mi debilidad, pero nunca me enseñó sobre el amor. Vivian no sabía que la empujaba, pero se encontró acercándose, sentándose en la silla frente a él. Quizás fue porque reconoció algo familiar en su historia. Quizás fue porque estaba demasiado cansada de estar sola. Mis padres murieron cuando yo tenía 16 años, dijo, sin saber por qué estaba compartiendo eso. Un accidente de coche. Me fui a vivir con mi tía, pero ella me echó cuando cumplí 18 años. Dijo que era una carga. Mi hermana se casó con Rich y se olvidó de que yo existía. Bajó la mirada hacia sus manos, que descansaban sobre su vientre. Desde entonces he estado sobreviviendo. Sola, siempre sola. El silencio se extendió entre ellos, pero ya no era tan pesado como antes. Era el silencio de dos niños abandonados que se miraban el uno al otro, reconociendo que la herida del otro coincidía con la suya, no el amor. Viven lo sabía, pero reconocía y comprendía que no estaba sola en su dolor, aunque quien la comprendía fuera el hombre que la mantenía cautiva. «¿Tu madre?», preguntó ella después de un largo rato. «¿Dónde está ahora?». Dominic no respondió de inmediato. Miró fijamente al fuego, apretó la mandíbula y Vivian vio cómo se tensaban los músculos de su cuello. Cuando finalmente habló, su voz era fría como el invierno. «Sigue viva y ese es el problema». No dio más explicaciones, no dijo dónde estaba ni qué hacía, porque el hecho de que estuviera viva era un problema. Pero la forma en que lo dijo, la forma en que esos ojos de acero se oscurecieron como el cielo antes de una tormenta, hizo que Vivian lo entendiera. El fantasma del pasado de Dominic seguía ahí fuera, en algún lugar, observando, esperando. Y tal vez fuera ella, el peligro del que le había advertido aquella noche en el baño. La que menos sospechas. No Serena, sino la mujer que abandonó a su hijo de 7 años y desapareció durante 29 años. 2 días después de la conversación en la biblioteca, Serena apareció en la puerta de Vivian con esa sonrisa familiar y una invitación para dar un paseo. «El aire fresco es bueno para el bebé», dijo, levantando una mano para apartarse el brillante cabello castaño detrás de la oreja. «3 bebés en tu caso. Necesitas salir más en lugar de esconderte en tu habitación así». Vivian quería negarse. Desde que había escuchado ese fragmento de una llamada telefónica en el jardín aquel día, había intentado mantener la distancia con Serena. Pero Serena aparecía con demasiada frecuencia. Era demasiado amistosa, y negarse solo despertaría sospechas. Así que Vivian asintió, se puso un cardigan fino y siguió a Serena por las escaleras. Se dio cuenta de que Marcus no estaba en su lugar habitual. Serena captó la dirección de su mirada y le explicó. «Marcus está ocupado con Dominic. Hay algo en el puerto que requiere atención urgente, pero no te preocupes, nuestro jardín es seguro». Atravesaron las puertas de cristal y salieron al jardín trasero. La tarde era luminosa y agradable, y una luz dorada bañaba los rosales en plena floración. Vivian respiró el aire limpio y sintió las 3 pequeñas vidas dentro de ella, creciendo día a día, ahora en la 11ª semana. Llevaba aquí casi 5 semanas y su vientre había comenzado a crecer, una suave curva que anunciaba un cambio irreversible. Serena la condujo más adentro del jardín, pasando las rosas, pasando la fuente, hacia un estrecho sendero que Vivian nunca había explorado. Los árboles a ambos lados se hacían más densos, ocultando la vista de la mansión. Una leve inquietud comenzó a recorrer la espalda de Vivian. «¿A dónde vamos?», preguntó, ralentizando el paso. «Quiero mostrarte el jardín secreto de mi madre», respondió Serena, sin detener su paso. Lo plantó antes de marcharse. «Es precioso». Doblaron una curva y Vivian se detuvo en seco. Un todoterreno negro estaba aparcado delante, con el motor en marcha, y 2 hombres vestidos con trajes negros esperaban junto a él. No eran los hombres de Dominic.
Vivian conocía a los guardias de la finca y estos dos no estaban entre ellos. Se giró para correr, pero Serena ya se había colocado detrás de ella, bloqueándole el paso. Y en el rostro que parecía tan cálido, una sonrisa completamente diferente había tomado su lugar. Fría, calculadora, triunfante. «No hagas ruido», dijo Serena en voz baja, como si comentara el tiempo. «Nadie te oirá, y si gritas, no puedo garantizar que estos hombres sean amables». Viven sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. «Ahora confía en mí». Según lo previsto, los fragmentos de lo que había oído en el jardín aquel día encajaron en una imagen aterradora. «¿Por qué?», preguntó Viven con voz temblorosa. Serena se acercó. Ojos grises como los de Dominic, pero sin ningún atisbo de calidez. Solo amargura acumulada durante años. ¿Por qué? Porque mi hermano siempre lo tiene todo. El amor de nuestro padre, aunque yo también era su hija. El imperio, aunque yo tengo derecho a heredar, y ahora la próxima generación de herederos. Miró el vientre de Vivian con un odio que parecía respirar. 3 hijos, 3 herederos Ashford, ¿y yo qué? La hija que nadie quería, que nadie veía, que a nadie le importaba. Uno de los hombres se acercó y agarró a Vivian por el brazo. Ella se estremeció e intentó zafarse, pero su agarre era como una pinza de acero. Podía luchar, podía arañar, podía patear y morder, pero los 3 latidos dentro de ella la detuvieron. Cualquier movimiento violento podría ponerlos en peligro. El segundo hombre le metió un trapo en la boca y se la selló con cinta adhesiva. Le colocaron las manos a la fuerza detrás de la espalda y las ataron con plástico duro que se le clavaba en la piel. La empujaron dentro del todoterreno como si fuera un saco de carga. Serena se subió al asiento delantero y luego miró a Viven con una sonrisa de satisfacción. «Moretti está pagando muy bien por ti y por esos niños», dijo, pronunciando un nombre que Vivian había oído decir a Dominic con un odio inequívoco. La familia Moretti, enemigos acérrimos de los Ashford. El peligro, al parecer, no venía de fuera. Había estado dentro de esta casa desde el principio. El vehículo se alejó, saliendo a toda velocidad por una puerta lateral de la finca. A través de la ventana, Viven vio cómo la casa se alejaba, cómo el jardín desaparecía tras las hileras de árboles. Pensó en la habitación de la jaula dorada que tanto había odiado. Pensó en la oficina con su roble oscuro y en el hombre con la sonrisa del lobo. Pensó en la E3 de la madrugada en el suelo del baño y en la conversación en la biblioteca. Y lo que más le asustaba no era el secuestro en sí, era el hecho de que la primera persona en la que pensó, la persona que esperaba que la salvara, era precisamente el hombre que la había encarcelado. Dominic Ashford, su captor, se había convertido en su única esperanza. La ironía le sabía amarga. El todoterreno se adentró en la oscuridad de la carretera que se alejaba de la ciudad. Serena la miró una vez más. «No te preocupes, no vas a morir», le dijo en un tono que podría haber sido reconfortante si no hubiera sido tan cruel. «Solo eres mercancía, un intercambio por lo que Moretti quiere. Después de obtener lo que necesitan de Dominic, quién sabe, quizá te mantengan como máquina de procrear, en manos de los Ashford y Moretti. Imagínate lo maravilloso que sería». Viven cerró los ojos y luchó por contener las lágrimas. 3 latidos resonaban en su vientre, pequeños y frágiles, y totalmente dependientes de ella para sobrevivir. No podía llorar, no podía tener miedo, tenía que ser fuerte. Y rezó a quien no sabía, quizás a cualquier fuerza que pudiera estar escuchando. Rezó para que Dominic se diera cuenta de que había desaparecido, para que la encontrara, para que llegara a tiempo, antes de que fuera demasiado tarde. Dominic estaba sentado en su oficina, revisando los informes financieros, cuando Marcus entró sin llamar. En 15 años de trabajar juntos, Marcus nunca había entrado sin llamar. Esa fue la primera señal de que algo iba muy mal. Dominic levantó la vista y vio que el rostro de Marcus, normalmente impenetrable, estaba pálido como el de un cadáver. «La señorita Cole», dijo Marcus con voz ronca y áspera, «ha desaparecido. Y la señorita Serena también ha desaparecido». Silencio. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. El tiempo se detuvo en la oscura sala de roble. Entonces Dominic se puso de pie y el escritorio italiano de nogal hecho a medida,
que valía más que una casa, se hizo añicos bajo su puño. El escritorio se partió. El portátil salió volando al suelo. Los papeles salieron disparados por los aires como nieve en una tormenta. La mano de Dominic sangraba por las astillas de madera clavadas bajo la piel, pero él no lo notaba. No sentía nada más que la rabia que quemaba cada pensamiento razonable de su mente. Marcus dio 2 pasos atrás. 15 años. 15 años al lado de Dominic Ashford a través de guerras clandestinas, purgas sangrientas, noches en las que la muerte acechaba en cada esquina. Nunca había visto a Dominic perder el control, ni una sola vez, hasta hoy. «Encuéntrala», dijo Dominic, y su voz ya no era humana. Era el rugido de una bestia, el sonido de una tormenta a punto de tragarse todo a su paso. A cualquier precio, quema la ciudad si es necesario. Y en ese momento, entre los escombros, con la sangre goteando de su mano sobre la alfombra persa, Dominic comprendió una verdad que había negado desde la primera noche que la vio en la boda. No estaba haciendo esto por los herederos, no por la sangre de los Ashford, ni por un imperio que debía continuar. Lo estaba haciendo por ella, por Vivian, por la mujer con $623 en su cuenta y el valor de lanzar una petición de ayuda a través de la rendija de una ventana. Por los ojos que lo miraban, no con miedo, sino con desafío. Por las 3 de la madrugada en el suelo del baño y la conversación en la biblioteca, cuando habló de su madre por primera vez en 29 años, la amaba. La verdad le golpeó el pecho como una bala. Dominic Ashford, el hombre que no creía en el amor, al que le habían enseñado que las emociones eran una debilidad, se había enamorado de una mujer a la que había secuestrado y encarcelado, y ahora alguien se le había quitado. Marcó el número en su teléfono, cada tecla como si fuera una bala que se cargaba en un cargador. Al otro lado, un hombre respondió con una suficiencia que Dominic quería aplastar. «Moretti». Dominic pronunció el nombre de su enemigo jurado como si fuera una maldición. «Escucha y escucha bien. Si le tocan un solo pelo, borraré todo tu linaje. No solo a ti, sino también a tu esposa, a tus hijos, a tus nietos. Todas las personas que lleven el apellido Moretti desaparecerán de la faz de la tierra como si nunca hubieran existido. No es una amenaza, es una promesa». Cortó la llamada antes de que Moretti pudiera responder y se volvió hacia Marcus. «Activa todo. Todos los contactos, todas las cámaras, todos los informantes que tenemos. Quiero saber dónde está». En menos de una hora, el imperio Ashford comenzó a moverse. Los teléfonos no paraban de sonar. La gente de Dominic, dispersa por toda la ciudad, comenzó a moverse como piezas en un vasto tablero de ajedrez. La policía a su servicio obtuvo imágenes del tráfico. Los traficantes callejeros que comerciaban con información escuchaban cada rumor. Las bandas que le debían favores a Ashford fueron llamadas para pagar sus deudas. 47 minutos después, el teléfono de Marcus vibró. Escuchó, asintió una vez y miró a Dominic. «La encontré. Un almacén abandonado en Providence. 12 guardias armados». Dominic no dudó ni un segundo. «Prepara al equipo. 15 minutos, señor». Marcus dijo con cautela. «Moretti quiere negociar. Piden 20 millones y el control del Puerto Sur a cambio de ella». Dominic abrió la caja fuerte empotrada en la pared donde guardaba su colección de armas. Eligió una Beretta de 9 milímetros, comprobó el cargador y lo encajó en su sitio con un clic seco y frío. «No hay negociación», dijo. Su voz volvía a estar tranquila, pero era la calma del ojo del huracán. «Los quiero muertos. A todos». Marcus tragó saliva y a la señorita Serena. Dominic hizo una pausa. «Su hermana, su sangre, la traidora. Manténla con vida», dijo por fin. «Quiero ocuparme de ella yo mismo». Salió de la oficina con la pistola en la mano, y Marcus supo que esa noche se derramaría sangre. Mucha sangre. La habitación de hormigón no tenía ventanas, solo una bombilla en el techo que parpadeaba como si fuera a apagarse en cualquier momento. Vivian no sabía cuánto tiempo llevaba allí. Quizás unas horas. Quizás toda la noche. El tiempo perdía sentido cuando estabas encerrada entre 4 paredes grises que olían a mojo y aceite de máquina viejo. La habían desatado al llegar, probablemente porque sabían que no podía huir a ningún sitio. La puerta de acero era gruesa y había al menos 2 guardias fuera.
Podía oírlos hablar, sus risas burlonas y de vez en cuando el timbre de un teléfono. Vivian se sentó acurrucada en un rincón, con ambos brazos alrededor de su vientre, como si pudiera proteger las 3 pequeñas vidas que llevaba dentro simplemente abrazándolas con fuerza. Contaba el tiempo con los latidos de su corazón. 100 latidos, 200 latidos, 300 latidos. Cada latido le recordaba que seguía viva, que sus bebés seguían vivos. Las voces de fuera se hicieron más fuertes. Alguien estaba discutiendo. Ella captó fragmentos. Ashford gritó: «20 millones es demasiado barato. Esa chica vale 10 veces más». Ella era una moneda de cambio. Lo sabía. Su vida y las vidas de los 3 niños que llevaba dentro eran piezas en un tablero de un juego cuyas reglas no entendía. Y ella era completamente impotente. Entonces lo oyó a lo lejos, como fuegos artificiales en Nochevieja. Pero no eran fuegos artificiales, eran disparos. El corazón de Vivian comenzó a latir con fuerza. Los disparos se acercaban. Un disparo, 2 disparos, luego una ráfaga como una lluvia intensa. Gritos, pasos apresurados, cristales rompiéndose, algo pesado cayendo al suelo. Los 2 guardias fuera de su habitación comenzaron a entrar en pánico. «¿Qué diablos está pasando?», gritó uno de ellos. El otro no tuvo tiempo de responder. Hubo un disparo justo fuera de la puerta y luego un golpe sordo, como si un cuerpo hubiera caído al suelo. Vivian se acurrucó aún más en la esquina, apretando con fuerza su vientre con ambas manos. No sabía quién estaba ahí fuera. Podría ser alguien que venía a salvarla. Podría ser un enemigo de su enemigo, y eso no significaba necesariamente que fuera su amigo. Solo sabía que tenía que proteger a los bebés a cualquier precio. Incluso si eso significaba usar su propio cuerpo como escudo. La puerta de acero se abrió de golpe con un estruendo que sonó como un trueno. La luz entró a raudales desde el exterior, cegándola tras horas de oscuridad. Vivian levantó una mano para protegerse los ojos, y a través de sus dedos vio una figura de pie en la puerta, alta, de hombros anchos, con una pistola en la mano, humo aún saliendo del cañón, una camisa blanca manchada de rojo con sangre y ojos del color de las nubes de tormenta que barrían la habitación hasta encontrarla. Dominic. Se abalanzó hacia ella tan rápido que ni siquiera pudo reaccionar. Cayó de rodillas frente a ella. Sus manos temblaban al tocar su hombro. Su rostro parecía necesitar una prueba de que ella era real, de que aún estaba viva. «¿Estás herida?», preguntó, con una voz quebrada como nunca antes había oído. «¿Están bien los bebés?». Los bebés, no los herederos, no la sangre de Ashford. Los bebés como si fueran niños normales en una familia normal, por los que se preocupa un padre normal. Vivian no sabía cuándo había empezado a llorar. Las lágrimas le resbalaban por las mejillas, calientes y saladas, y no podía detenerlas. Asintió con la cabeza porque tenía la garganta tan apretada que no podía hablar. «Sí», logró susurrar finalmente. «Estamos bien». Dominic la atrajo hacia sus brazos como si fuera lo más preciado que jamás hubiera tocado. Fuerte y gentil al mismo tiempo. Ella sintió su corazón latir con fuerza en su pecho, presionado contra su mejilla. Sintió su aliento cálido en su cabello. Sintió cómo sus manos la sujetaban con fuerza, como si fuera a desaparecer en cuanto la soltara. «Lo siento», le susurró al oído, con una voz quebradiza que le partió el corazón. «Debería haberte protegido, debería haberlo sabido. Lo siento». Vivian quería decirle que no pasaba nada. Quería decirle que estaba bien. Quería decirle que había venido y que eso era lo único que importaba. Pero fuera de la habitación de hormigón, los disparos continuaban, cada vez más cerca, cada vez más intensos. Y oyó a Marcus gritar desde el pasillo: «¡Vienen más vehículos, pero no son nuestros!». Dominic se puso rígido a su alrededor. Levantó la cabeza y sus ojos gris tormenta pasaron de la ternura al acero en un santiamén. Se levantó, tirando de ella con él, con un brazo aún sujetándola con fuerza a su lado y el otro levantando el arma en posición de disparo. La noche no había terminado, y el infierno apenas había comenzado a abrir sus puertas. Dominic arrastró a Vivian por el pasillo del almacén, pasando junto a cadáveres y casquillos vacíos. Ella no miró hacia abajo. No quería ver los rostros de las personas que habían muerto por su culpa.
Ya fueran sus secuestradores o sus rescatadores, él la protegió con su cuerpo, arma en alto, los ojos barriendo cada rincón oscuro como un animal de caza. Afuera, los disparos seguían resonando, pero ahora más lejos, y Vivian vio el todoterreno blindado esperando con la puerta ya abierta. Marcus estaba de pie junto a él, con el rostro cubierto de sudor y polvo de pólvora. Sube ahora. Dominic la empujó al asiento trasero y se subió detrás de ella, cerrando la puerta de un golpe. El vehículo se puso en marcha inmediatamente, con los neumáticos chirriando sobre la grava mientras el conductor pisaba el acelerador a fondo. A través del cristal antibalas, Vivian vio al equipo de Dominic intercambiando disparos con otro grupo de vehículos que acababan de llegar, que no eran los de Moret, ya que ella sabía que, incluso con la escasa luz, los Moret eran Mercedes negros. Estos eran Range Rovers blancos con matrículas de otros estados. Alguien más había entrado en juego, y ella no sabía de qué bando eran. El viaje de vuelta a la finca le pareció interminable, aunque solo duró 40 minutos. Dominic no dijo nada, con una mano aún agarrada a la de ella, como si fuera a desaparecer en cuanto la soltara. Cuando las puertas de hierro se cerraron detrás de ellos, Vivian finalmente soltó el aire que había estado conteniendo. Estaba de vuelta en el lugar que una vez había llamado prisión, y, curiosamente, era el lugar más seguro que conocía en ese momento. La llevaron arriba para que la doctora Park la examinara. Era la médica privada de la familia Ashford, una mujer coreana de unos 45 años con manos cálidas y voz suave. Los 3 latidos siguen siendo constantes, dijo después de la ecografía. Los bebés están sanos. Tú también. Solo necesitas descansar. Dominic permaneció en un rincón de la habitación todo el tiempo, con el rostro tallado en piedra. Pero Vivian vio cómo apretaba los puños cada vez que la doctora fruncía el ceño, aunque fuera por un segundo. Cuando la doctora Park se marchó, Dominic se acercó a la cama, pero no se sentó. Descansa, dijo lacónicamente. Tengo cosas que hacer. Salió de la habitación antes de que ella pudiera decir nada. Vivian se quedó tumbada mirando al techo, y sabía exactamente lo que tenía que hacer. Serena no sabía cómo se había desarrollado el enfrentamiento entre hermano y hermana. Solo oyó fragmentos después de la señora Brennan, que le trajo la comida con los ojos enrojecidos, como si hubiera estado llorando. Dominic no mató a su hermana. Eso era lo único que Vivian sabía con certeza. Pero lo que hizo fue probablemente peor que la muerte para alguien como Serena. La despojó de todo: sus bienes, su identidad, su acceso al dinero de la familia Ashford. La exilió a un lugar que nadie conocía. La hizo invisible en el mundo al que una vez había pertenecido. «Eres de mi sangre», oyó Vivian que Dominic le había dicho a Serena antes de llevársela. «Pero si la vuelves a tocar, la sangre no te salvará». Esa noche, Dominic volvió a la habitación de Vivian. Parecía agotado, las líneas de su rostro más marcadas bajo la luz amarilla, las ojeras tan profundas como moretones. Se sentó en la silla junto a su cama y Marcus entró detrás de él con una carpeta en la mano. «El informe sobre los refuerzos en el almacén», dijo Marcus con voz tensa. «No eran Moretti», dijo Dominic levantando la vista. «Entonces, ¿quiénes eran?» «No identificados», dijo Marcus, mirando a Vivian como si estuviera sopesando si debía hablar delante de ella. «Pero tenían información privilegiada. Sabían exactamente dónde Moretti tenía retenida a la señorita Cole. Conocían nuestro plan, incluso sabían la ruta del convoy». Vivian observó a Dominic mientras Marcus hablaba y vio algo que nunca esperaba ver. Miedo. Solo un destello. Solo un segundo, pero lo vio claramente. Algo en las palabras de Marcus había asustado al hombre más poderoso que había conocido jamás. Dominic le indicó a Marcus que se marchara. Cuando solo quedaron los dos en la habitación, Vivian habló. «¿Quién?», preguntó. «¿Quién podía saber todo eso?» Dominic no la miró. Tenía la mirada fija en la pared de enfrente, como si estuviera mirando a través de ella hacia un pasado que había intentado enterrar. «Alguien que creía muerto», dijo lentamente. O al menos eso esperaba. «¿Quién?», volvió a preguntar ella, y se hizo el silencio. Una respiración, 2 respiraciones, 3 respiraciones, cada segundo pesado como un siglo. «Mi madre», dijo Dominic finalmente.
Y la forma en que pronunció las palabras, como si fueran amargas en su lengua, como si fueran una antigua maldición que no se atrevía a pronunciar en voz alta, hizo que Vivian comprendiera que el fantasma de su pasado se estaba despertando. Y esta vez quería sangre. Una semana después del secuestro, Vivian se despertó y se dio cuenta de que ya no tenía miedo. No porque el peligro hubiera desaparecido. Sabía que seguía ahí, acechando en algún lugar más allá de esos muros de piedra, sino porque estaba demasiado agotada para tener miedo, y quizá porque ya no estaba sola. Esa noche, Dominic apareció en su puerta con una oferta inesperada. ¿Tienes hambre?, le preguntó, y había algo diferente en su voz, más suave, más cercana. El chef está de vacaciones y no me fío de lo que cocinan los demás. Ella lo siguió hasta la cocina, un lugar en el que nunca se le había permitido entrar durante su estancia allí. Era una cocina industrial con una isla de granito y todos los electrodomésticos modernos que se puedan imaginar. Pero esa noche parecía casi acogedora bajo las suaves luces amarillas. Dominic abrió la nevera y empezó a sacar ingredientes como si fuera algo que hiciera todos los días. ¿Sabes cocinar?, preguntó Vivian, incapaz de ocultar su sorpresa. Él se encogió de hombros. Tuve que aprender cuando era joven. Mi padre creía que un hombre no debía depender de nadie para satisfacer sus necesidades básicas. Prepararon pasta con una sencilla salsa de tomate y mientras trabajaban, hablaron. No sobre el imperio, ni sobre enemigos, ni sobre fantasmas del pasado. Sobre cosas pequeñas y cotidianas, las cosas de las que hablan dos personas normales cuando aún se están conociendo. Dominic le preguntó qué tipo de películas le gustaban. Vivian le dijo que había crecido viendo dibujos animados de Disney porque eran lo único que su madre le permitía ver antes de morir. Él se quedó callado un momento y luego admitió: «Nunca he visto dibujos animados». Vivian casi se le cae el plato de las manos. «Nunca, es decir, ni una sola vez en toda tu vida». Él negó con la cabeza y algo parecido a la vergüenza se reflejó en su rostro, que solía ser tan frío. Mi padre pensaba que era una pérdida de tiempo, y después de su muerte, no me quedaba nadie con quien verlos. Vivian se echó a reír. El sonido salió de ella sin previo aviso, brillante y real. La primera risa desde que había entrado en esa clínica 6 semanas antes con $623 y una decisión que pensaba que cambiaría su vida. Y la había cambiado, pero no de la forma que había imaginado. Después de cenar, dieron un paseo por el jardín bajo la luz de la luna. El aire nocturno era fresco y traía consigo el aroma del jazmín y el suave murmullo del agua de la fuente. Se detuvieron junto a ella. La luna se reflejaba en la superficie en forma de cintas plateadas cambiantes. «No quiero que estés aquí porque tengas miedo», dijo Dominic con voz baja y sincera. «Sé que no puedo cambiar cómo empezó todo esto, pero quiero que te quedes porque quieres, no porque tengas que hacerlo». Se volvió para mirarla y a la luz de la luna, aquellos ojos de acero tormentoso eran más suaves de lo que ella los había visto nunca. Se inclinó lentamente, dándole tiempo para apartarse si quería, pero ella no lo hizo. Su beso fue cuidadoso, pidiendo permiso, esperando. No como el beso de la noche de la boda. Embriagado por el deseo y el hambre ciega, este era el beso de un hombre que intentaba hacer las cosas bien. Aunque él no sabía cuál era la forma correcta, Vivian le devolvió el beso. Y en ese momento, bajo la luna junto a la fuente, ella olvidó que era una prisionera y él su carcelero. Solo eran dos personas que buscaban algo el uno en el otro. Regresó a su habitación con los labios aún cálidos y el corazón latiendo demasiado rápido. Pero todo eso se desvaneció cuando vio el sobre la cama. Un sobre blanco, sin sello, sin dirección. Alguien lo había dejado en su habitación mientras ella no estaba. A Vivian le temblaban las manos al abrirlo. Dentro había una fotografía, la ecografía que le había hecho el Dr. Park allí mismo, en esa finca, y debajo, letras recortadas de un periódico y pegadas en una línea torcida y escalofriante. «Esos niños pertenecen a Ashford, no a ti», tembló Vivian. No por miedo por sí misma, sino por miedo por los 3 latidos que llevaba dentro. Alguien en esta casa quería hacerle daño, alguien que podía acceder a su habitación, alguien que sabía lo de los bebés. Quería correr hacia Dominic,
Quería ponerle el sobre en las manos y dejar que la protegiera como lo había hecho en el almacén. Pero este mensaje había venido de dentro de la mansión, de un sirviente, un guardia o alguien a quien ni siquiera conocía. Miró a su alrededor, a la lujosa habitación con sus sábanas de seda y cortinas de terciopelo, y por primera vez, la jaula dorada le pareció un ataúd. Vivian no pudo dormir esa noche. Se quedó tumbada mirando el sobre en la mesita de noche como si fuera una serpiente venenosa que pudiera atacar en cualquier momento. Cuando el amanecer comenzó a asomar tras las cortinas, tomó una decisión. Tenía que decírselo a Dominic. Aunque alguien dentro de esa casa fuera el enemigo, él seguía siendo el único que podía protegerla. Lo encontró en su despacho, inclinado sobre una pila de papeles, con una taza de café frío a su lado. Levantó la vista cuando ella entró y algo en sus ojos se suavizó por un instante, antes de que volviera a aparecer la máscara habitual. «¿Qué pasa?», preguntó, levantándose. Vivian no dijo nada, solo le tendió el sobre. Dominic lo abrió, miró la foto de la ecografía y la línea torcida de letras pegadas. Su expresión no cambió, pero Vivian vio cómo se le tensaba la mandíbula y cómo se le ponían blancos los dedos al agarrar el borde del papel. «¿Dónde has encontrado esto?» «En mi cama», respondió Vivian. Anoche, cuando volví a mi habitación, se hizo el silencio durante varios segundos y luego Dominic se giró y pulsó el botón de llamada de su escritorio. Marcus apareció casi de inmediato, como si hubiera estado esperando justo fuera. «Doble seguridad», ordenó Dominic, con una voz tan plana que daba más miedo que un grito. «Revisa todas las cámaras. Quiero saber quién entró en la habitación de la señorita Cole anoche. Y Marcus, ponte en contacto con nuestra gente en la ciudad. Necesito saber todos sus movimientos». Marcus asintió con la cabeza y desapareció. Vivian miró a Dominic. «¿Ella?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Mi madre», dijo Dominic con voz amarga como el veneno. «Está aquí, en la ciudad, y ha empezado a actuar». En ese preciso momento, sonó el teléfono de la mesa. Dominic lo descolgó, escuchó durante unos segundos y Vivian vio cómo se le iba el color de la cara hasta quedar pálido como un cadáver. No dijo nada, solo colgó el auricular y la miró con una expresión que ella nunca había visto antes. En parte miedo, en parte furia y en parte como un niño de 7 años que sigue esperando a su madre en la ventana. «Está aquí», dijo. En la puerta no hubo tiempo para prepararse, ni para planear nada. Victoria Ashford entró en la mansión como si aún fuera suya, como si 29 años de ausencia no hubieran sido más que unas largas vacaciones. Apareció en la puerta de la oficina con 2 hombres detrás de ella. Ambos miraban fijamente los cañones de las armas de Marcus y a los guardias a su lado. Pero Victoria no se inmutó. Victoria Ashford tenía 61 años. Sin embargo, el tiempo parecía haberse detenido para ella. Tenía el pelo plateado peinado con un elegante moño, un rostro afilado como una navaja y ojos grises como los de Dominic, pero mucho más fríos. Llevaba un traje negro perfectamente entallado y un collar de perlas, como si fuera a una cena de gala en lugar de entrar sin permiso en el territorio del hijo al que había abandonado hacía casi 3 décadas. «Hijo», dijo, y su voz era dulce como la miel sobre el veneno. «Ha pasado demasiado tiempo», dijo Dominic, levantándose y colocándose entre Victoria y Vivian. Un movimiento instintivo que Vivian dudaba que él mismo se diera cuenta de estar haciendo. «No puedes estar aquí», dijo. «Soy tu madre», respondió Victoria, levantando una ceja como si las palabras de Dominic fueran una broma de mal gusto. «Tengo todo el derecho». «Nunca fuiste mi madre», dijo Dominic. Y Vivian oyó al niño de 7 años en su voz. El niño que había esperado y nunca había sido recibido. Una madre no abandona a su hijo. «Tú te fuiste». Victoria no se inmutó. Su mirada se deslizó por encima del hombro de Dominic y se posó en Vivian, midiéndola de pies a cabeza como si estuviera inspeccionando mercancía. «Así que esta es la chica sin familia, sin dinero, sin estatus», dijo. Cada palabra era una puñalada en la piel de Vivian. «Un accidente de una noche que me ha dejado herederos. Debo decir que tienes un gusto terrible, Dominic». Vivian quería responder, quería decir algo contundente y fuerte, pero tenía la garganta seca y solo podía quedarse allí de pie, con una mano sobre el vientre,
soportando la evaluación de la mujer. «Fuera de mi casa», dijo Dominic, con la voz temblorosa por el esfuerzo de contenerse. Victoria se rió, y el sonido fue como el de cristales rompiéndose, agudo y peligroso. «Tu casa», repitió, con un sarcasmo suave como el terciopelo. «Todo lo que tienes te lo ha dado tu padre, este imperio, esta mansión, este poder. ¿Y tu padre?», añadió, mirando directamente a Vivian. «Me enseñó una lección importante. Los herederos importan más que nada, incluso más que su madre». Se dio la vuelta y se marchó, con sus tacones resonando en el suelo de mármol como una cuenta de atrás. Sus hombres la siguieron, y Marcus los acompañó de vuelta a la puerta. Pero la amenaza de Victoria permaneció en el aire como humo tóxico. Los herederos importan más que nada, incluso más que su madre. Vivian se apretó el vientre con más fuerza, donde 3 pequeños latidos seguían latiendo, y por primera vez comprendió realmente a lo que se enfrentaba. 3 días después del enfrentamiento en la oficina, Dominic reforzó la seguridad hasta tal punto que Vivian sentía que no podía respirar. Había guardias en cada esquina de los pasillos, en cada entrada, incluso fuera de las ventanas de su habitación. No le permitía salir de la finca, no le permitía estar sola durante mucho tiempo. Y cada vez que él tenía que ir a algún sitio, Marcus se quedaba a su lado como una sombra. Pero hoy era una excepción. Había una emergencia en el puerto, algo relacionado con la detención de un envío y la detención de 2 de los hombres de Dominic. Él no quería ir. Vivian lo notó por la forma en que dudó en la puerta, por la forma en que la miró, como si intentara memorizar cada rasgo de su rostro. Pero el imperio no podía esperar. Y al final se marchó con Marcus. Después de colocar 4 guardias dentro de la casa, Vivian se encontraba en la biblioteca, buscando la paz entre las imponentes estanterías y el familiar aroma del papel viejo. Su vientre era mucho más grande a las 15 semanas, una curva clara bajo su vestido holgado. 3 pequeñas vidas crecían día a día, convirtiendo su cuerpo en su hogar. Estaba leyendo una vieja novela cuando el aire de la habitación cambió. No hubo ningún sonido, ninguna advertencia. Pero Vivian sabía que no estaba sola. Levantó la vista y vio a Victoria de pie entre 2 estanterías, como un fantasma que salía de las sombras. Vivian empezó a llamar a los guardias, pero Victoria levantó una mano. «No te molestes», dijo con una sonrisa fría. «Mis hombres se han encargado de ellos. No están muertos, solo dormidos por un tiempo. Solo quiero hablar». Vivian se levantó, con la mano agarrada al asiento de la silla, el cuerpo tenso como un cable, lista para correr, aunque sabía que no tenía a dónde ir. Victoria se acercó, con los tacones golpeando suavemente el suelo de madera, y se detuvo a unos pasos. «¿Sabes por qué me fui?», preguntó como si estuviera iniciando una conversación normal entre 2 mujeres. «Porque los hombres de Ashford no saben amar, solo saben poseer. Mi marido me poseía como si fuera un adorno. Y cuando dejé de serle útil, cuando ya no pude darle más hijos, me tiró a la basura». Vivian no dijo nada. Se quedó quieta, forzando su rostro a mantener la calma mientras su corazón latía como un tambor de guerra. Victoria ladeó la cabeza, estudiándola con ojos de depredadora, saboreando el miedo. «Dominic se parece más a su padre de lo que cree», continuó. Su voz, como veneno, se derramó lentamente en el oído de Vivian. «Te aplastará, de la misma forma que su padre me aplastó a mí. Crees que te quiere», dijo con una breve y despectiva risa. «No te quiere, solo quiere a los hijos que llevas dentro, los herederos. Eso es lo único que les importa a los hombres de Ashford». Esas palabras cortaron a Vivian como una navaja, sacando a la luz los miedos más profundos que había intentado ocultar incluso a sí misma. Pero no dejó que la ahogaran. Había sobrevivido a demasiadas cosas como para dejarse derrotar por unas palabras. «¿Qué quieres?», preguntó Vivian, con una voz más firme de lo que se sentía. «Quiero salvarte», dijo Victoria, como si le estuviera haciendo un favor. «Dame a los niños cuando nazcan. Luego desaparece. Te daré dinero, una nueva identidad, una nueva vida donde quieras. Serás libre. Libre de Dominic, libre de este imperio, libre de la jaula dorada que te encierra». Vivian miró a la mujer que tenía delante. La mujer que había abandonado a su hijo de 7 años y había desaparecido durante 29 años. Ahora estaba allí,
ofreciéndole a Vivian la oportunidad de hacer lo mismo. Algo se agitó en el pecho de Vivian, algo ardiente y feroz. No era miedo, era rabia. «No te tengo miedo», dijo Vivian, y se sorprendió al oír que su voz se mantenía firme. «No le tengo miedo a Dominic y no abandonaré a mis hijos, ni por usted ni por nadie». Victoria levantó las cejas, genuinamente sorprendida por la resistencia. Luego se rió, con un sonido frío que resonó en la tranquila biblioteca. «Se arrepentirá», dijo. «Todos dicen eso al principio». Se volvió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral y miró a Vivian por última vez. «Sabes que me fui cuando Dominic tenía 7 años. ¿Pero sabes por qué volví?» Vivian no respondió. «Por el heredero», dijo Victoria, bajando la mirada hacia el vientre de Vivian. «En aquel entonces, el heredero era Dominic. Volví para exigir la custodia y controlar al heredero del imperio Ashford. Pero mi marido me detuvo». Se quedó en silencio durante un instante. «Ahora los herederos son esos niños y nunca volveré a dejar escapar una oportunidad». La puerta se cerró detrás de ella. Vivian se quedó sola en la silenciosa biblioteca, con la mano sobre su vientre, donde 3 pequeños corazones seguían latiendo, y supo con certeza absoluta que Victoria no estaba haciendo amenazas en vano. Haría cualquier cosa para conseguir a esos niños, incluso matar a su madre. Vivian le contó a Dominic el encuentro con Victoria en cuanto él regresó. Vio la furia encenderse en sus ojos, vio cómo apretaba los dientes y cerraba los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Quería ir tras Victoria inmediatamente. Quería acabar con todo como solían hacer los hombres Ashford, pero Vivian le tomó de la mano y le pidió que se quedara. «Solo esta noche», le dijo. «Mañana decidiremos qué hacer». Él se quedó. Cenaron juntos en la habitación de ella, hablando de cosas que no tenían nada que ver con Victoria, el imperio o el peligro. Luego le besó la frente y se marchó cuando el reloj marcó las 11, para que ella pudiera dormir, prometiéndole que habría guardias vigilando toda la noche. Vivian se quedó dormida con una falsa sensación de seguridad. No sabía que, en ese mismo momento, en algún lugar de la mansión, uno de los guardias estaba abriendo una puerta trasera para los intrusos. No sabía que Victoria había comprado a alguien de dentro hacía semanas, colocando sus piezas, esperando el momento perfecto. No sabía que esa noche era la noche en que Victoria había decidido actuar. A las 2 de la madrugada, Vivian se despertó con un pequeño ruido, algo así como tela rozando tela en la oscuridad. Se quedó quieta, con los ojos cerrados, obligándose a escuchar. Su corazón comenzó a latir más rápido cuando se dio cuenta de que había alguien en la habitación. No era Dominic, porque él habría dicho su nombre. No era un sirviente, porque no se les permitía entrar por la noche. Era otra persona, alguien que no debería estar allí. Abrió los ojos y vio 2 siluetas oscuras que se acercaban a su cama. Vivian gritó, el sonido desgarró la noche y rodó por el colchón justo cuando un disparo rasgó el aire. No fue una explosión fuerte, sino el sonido seco y ahogado de un arma con silenciador, y oyó cómo la bala atravesaba la almohada donde había estado su cabeza. Cayó al suelo y gateó hacia la puerta mientras los atacantes la perseguían. La oscuridad era amiga y enemiga a la vez. La ocultaba y la cegaba al mismo tiempo. Se estrelló contra la esquina de una mesa, sintiendo un dolor agudo, pero siguió moviéndose porque detenerse significaba morir. La segunda bala le atravesó el brazo. La tercera le destrozó el hombro derecho. Vivian se derrumbó, con el grito muriendo en su garganta, mientras el dolor explotaba como fuego. La sangre caliente se derramó, empapando su camisón y goteando sobre el suelo de madera. Intentó levantarse, pero sus piernas no le respondían. El mundo comenzó a difuminarse por los bordes. 3 latidos, pensó presa del pánico. Sus hijos, tenía que vivir por ellos. Se oyeron más disparos, esta vez desde la puerta. Un hombre gritó. Los cuerpos chocaron, algo pesado cayó. Vivian ya no sabía lo que estaba pasando, solo sabía que estaba tumbada en su propia sangre y que el mundo se estaba oscureciendo. Marcus oyó a alguien llamar su nombre desde muy lejos. Llama al médico. Llama a Dominic. Dios, hay mucha sangre. Alguien presionó con fuerza su hombro, tratando de detener la hemorragia. Le dolía tanto que quería gritar,
pero no le quedaban fuerzas. Entonces se oyeron pasos apresurados, una puerta que se cerraba de golpe contra la pared y una voz que habría reconocido incluso al borde de la muerte. Vivian. No, 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 Dominic. Se arrodilló a su lado, con las manos temblorosas mientras le tocaba la cara. Ella lo vio a través de la niebla de su conciencia que se desvanecía. Vio esos ojos gris tormenta, llenos de lágrimas. Dominic Ashford estaba llorando. El hombre que no había llorado desde que era un niño de 7 años esperando a su madre en la ventana, ahora tenía lágrimas corriendo por sus mejillas como lluvia. No puedes dejarme, dijo, con la voz quebrada en 1000 pedazos. ¿Me oyes? No puedes morir. Vivian quería decirle que estaba bien. Quería decirle que no llorara. Quería decirle que no iba a ir a ninguna parte. Pero sus labios no se movían y la oscuridad la arrastraba cada vez más profundamente. «¡Doctor!», gritó Dominic, y su voz ya no era la voz de un jefe poderoso, sino el grito desesperado de un hombre a punto de perderlo todo. «Llama al médico ahora mismo». La recogió en sus brazos, sin importarle que la sangre empapara su camisa, sin importarle nada más que la mujer que se deslizaba contra su pecho. 3 latidos. No sabía si seguían latiendo. No sabía si los hijos que nunca había conocido estaban vivos o muriendo, junto con la frágil esperanza que acababa de aprender a sentir. «No te mueras», le susurró al oído, con la boca temblorosa mientras le besaba la frente. «No te mueras, Vivian. No he tenido la oportunidad de decirte que te quiero». Ella cerró los ojos. Su mano cayó inerte a un lado, y Dominic Ashford, el hombre que hacía temblar a toda una ciudad, el hombre que gobernaba un imperio clandestino con mano de hierro, se arrodilló en un suelo empapado de sangre y rezó por primera vez en 29 años. Rezó a cualquier poder que pudiera estar escuchando, suplicándole que no se la llevara, suplicándole más tiempo, suplicándole la oportunidad de decirle que la quería, porque la quería. La amaba tanto que podría quemar el mundo entero si ella no despertaba. Y lo haría. Convertiría en cenizas a todos los que habían causado esto. Pero primero, ella tenía que vivir. Llevaron a Vivian a la sala de cirugía dentro de la finca, donde la doctora Park ya había preparado todo lo que necesitaría. Dominic no quería arriesgarse a llevarla a un hospital público. No quería tener que explicar las heridas de bala a la policía. No quería separarse de ella ni un solo segundo. Siguió la camilla hasta que lo detuvieron en la puerta del quirófano. «No puede entrar», dijo la doctora Park con voz firme, aunque le temblaban las manos. «Déjeme trabajar». La puerta se cerró en sus narices. Dominic se quedó allí de pie, mirando fijamente la puerta blanca y vacía, como si la fuerza de su voluntad pudiera permitirle ver a través de ella. Como si pudiera ver a Vivian tumbada en la mesa con 2 balas en el cuerpo y 3 pequeñas vidas dentro de ella. Su sangre aún estaba en sus manos, en su camisa, en su cara, donde le había besado la frente, roja y cálida, y secándose hasta volverse marrón oscuro. Marcus se acercó y se quedó a su lado. «Señor, debería cambiarse», dijo en voz baja. «¿Puedo traerle ropa limpia?» «No», Dominic no lo miró. «No voy a ir a ninguna parte». La primera hora transcurrió en un silencio sofocante. Dominic permaneció inmóvil como una piedra, con la mirada fija en la puerta del quirófano, sin moverse ni un centímetro. Marcus se quedó a unos pasos de distancia, sin decir nada, simplemente allí, como la sombra leal que había seguido a Dominic durante 15 años. Las enfermeras iban y venían de vez en cuando, pero nadie decía nada sobre el estado de Vivian. En la segunda hora, la falsa calma de Dominic comenzó a resquebrajarse. Empezó a caminar de un lado a otro como un animal enjaulado. Sus pesados pasos resonaban en el suelo de mármol. Entonces, sin previo aviso, golpeó la pared con el puño 1, 2, 3 veces, hasta que el yeso salió volando y la sangre de su mano se mezcló con la sangre seca de Vivian en su piel. Marcus no lo detuvo. Entendía que había algunos dolores que tenían que ser liberados. Y así era como Dominic afrontaba la impotencia que nunca se había visto obligado a soportar. En la tercera hora, Dominic se dejó caer al suelo, con la espalda contra la pared y la cabeza gacha entre las manos. Ya no lloraba. Las lágrimas se habían secado hacía tiempo. Ahora solo había vacío y el miedo más primitivo de todos,
El miedo a perder a la persona que amas. Pensó en la noche de bodas, en la chica con la sonrisa brillante y la risa clara entre las burbujas del champán. Pensó en la forma en que ella lo había mirado, como si fuera una persona normal, no un monstruo, no un jefe de la mafia. Pensó en las 3 de la madrugada en el suelo del baño y en la conversación en la biblioteca. Pensó en el beso junto a la fuente bajo la luna. Nunca le había dicho que la amaba, ni una sola vez. Y ahora quizá fuera demasiado tarde. La puerta del quirófano se abrió y la doctora Park salió. Todavía llevaba la bata quirúrgica, con el rostro cansado, pero sin perder la esperanza. Y Dominic vio algo en sus ojos que le hizo atreverse a tener esperanza. Se puso en pie, con las piernas temblando tanto que casi tropieza, y se acercó a ella. «Va a sobrevivir», dijo la doctora Park, y Dominic sintió cómo el aire inundaba sus pulmones como si acabara de salir a la superficie después de ahogarse. Las balas no alcanzaron ningún órgano vital. Ha perdido mucha sangre, pero se recuperará. Dominic tragó saliva, temeroso de preguntar, pero incapaz de evitarlo. ¿Y los bebés? ¿3 latidos? La doctora Park respondió con una pequeña sonrisa, aún latientes. Los 3 están bien, son bebés fuertes, como su madre. Dominic no sabía cuándo había empezado a llorar de nuevo. Solo sabía que las lágrimas le corrían por la cara, cayendo sobre el suelo de mármol, y no hizo nada para detenerlas. Había sido fuerte durante 29 años. Había construido una coraza de acero alrededor de su corazón desde que su madre se marchó. Pero esa noche, esa coraza se había hecho añicos, y él no era más que un hombre que casi había perdido a la mujer que amaba y a los 3 hijos que aún no habían nacido. Marcus apartó la cara, dándole espacio. Los demás en el pasillo también se retiraron en silencio, dejando a Dominic Ashford solo con sus lágrimas y su alivio. Pero el alivio no duró. Cuando las lágrimas se secaron, cuando su corazón se estabilizó, algo más ocupó su lugar. Frío, crueldad, sed de sangre. ¿Quién hizo esto?, preguntó Dominic, con la voz volviendo a la aterradora calma de un jefe de la mafia. La gente de Victoria, dijo Marcus. Capturamos a uno con vida, nos lo contó todo. ¿Dónde está mi madre?, preguntó Dominic. Todavía en la ciudad, esperando a saber cómo ha acabado todo. Dominic se enderezó. La sangre de Vivian se había secado en sus manos y en su camisa. Tenía los ojos rojos de llorar, pero duros como el acero. «Tráela aquí, al sótano». Marcus dudó un instante. «Señor, es su madre». Dominic lo miró con ojos desprovistos de todo sentimiento. «Intentó matar a la mujer que amo. Intentó matar a mis hijos». Pronunció cada palabra con tanta claridad como si leyera en voz alta una sentencia de muerte. «Ya no es mi madre». El sótano de la finca Ashford era un lugar cuya existencia conocían muy pocos, y aún menos salían de él después de entrar. Las paredes de hormigón tenían 1 metro de grosor, sin ventanas, y ningún sonido del mundo exterior podía filtrarse a través de ellas. Allí era donde el padre de Dominic había resuelto los problemas que no se podían solucionar con dinero o amenazas. Y esa noche, Dominic estaba allí, frente a la mujer que le había dado la vida, atada a una silla de madera en medio de la habitación vacía. Victoria Ashford parecía mucho menos elegante que la última vez que Vivian la había visto. Tenía el pelo suelto, su caro traje estaba arrugado y le habían confiscado el collar de perlas junto con todo lo demás que llevaba encima. Pero sus ojos grises seguían siendo tan arrogantes como siempre, y seguían mirando a Dominic como si estuviera sentada en un trono en lugar de atada como una criminal. «No te atreverás a hacerme nada», dijo cuando Dominic entró, con la voz aún llena de confianza. «Soy tu madre, tu sangre. Todo el mundo se enterará si me pones la mano encima». Dominic no respondió de inmediato. Acercó otra silla, la colocó frente a ella y se sentó. La distancia entre ellos era de solo unos pasos, pero tan amplia como un abismo. Miró fijamente a esta mujer, buscando algo familiar, algo que pudiera llamarse amor maternal. Pero no encontró nada, salvo extrañeza y el viejo dolor que se había convertido en piedra en su pecho. «Me abandonaste cuando tenías 7 años», dijo con una voz extrañamente tranquila. «Prometiste que volverías. Dijiste que solo te ibas una semana». Victoria no dijo nada, pero Dominic vio algo cambiar en sus ojos. «Te esperé», continuó, y su voz comenzó a temblar,
aunque intentaba mantenerla firme. Todos los días, durante un año, todas las tardes, cuando un coche pasaba por la puerta, pensaba que eras tú. Cada vez que sonaba el teléfono, corría a contestar, con la esperanza de oír tu voz. Me negaba a creer que te hubiera sido de verdad. Pensaba que algo debía de haberte detenido. Pensaba que todavía me querías. Hizo una pausa, tragándose algo amargo que se le había atascado en la garganta. ¿Lo sabías? ¿Sabías que te esperaba todos los días y que no volviste? Victoria permaneció en silencio. Por primera vez en la memoria de Dominic, esta mujer no tenía nada que decir. Sin explicaciones, sin excusas, sin disculpas. Solo un silencio tan pesado como una lápida que aplastaba lo que quedaba del vínculo entre madre e hijo. Dominic se puso de pie. Podría matarla en ese mismo instante. Nadie lo detendría. Nadie lo juzgaría. Marcus estaba fuera de la puerta, listo para cumplir cualquier orden. Dominic podía acabar con todo con una bala, con un cuchillo, de la forma que quisiera. Pero no lo hizo. No te daré la muerte, dijo, y vio un destello de sorpresa en el rostro de Victoria. Eso sería una liberación. Sería la salida fácil, y tú no te mereces lo fácil. Se acercó más, mirándola directamente a los ojos. Te despojaré de todo: dinero, identidad, acceso a cualquier recurso de la familia Ashford. Te llevarán a un pequeño pueblo de Montana donde nadie sabe quién eres, donde a nadie le importa quién fuiste. Victoria palideció y por primera vez Dominic vio verdadero miedo en sus ojos. No, dijo ella, no puedes hacer eso. Puedo, respondió Dominic, y lo haré, vivirás, pero vivirás sola, sin nada, sin nadie a tu lado, sin nadie que se preocupe por ti, nadie que te recuerde. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta. Tal y como tú me dejaste crecer, dijo. Llamó a Marcus y le dio una breve orden. Llévatela, asegúrate de que nunca pueda volver. Mientras arrastraban a Victoria de la silla, ella empezó a gritar. «¡Te arrepentirás de esto!». Su voz resonó en el oscuro sótano como el aullido de un alma maldita. «Me necesitas. Te darás cuenta de que me necesitas. Tú». La puerta de acero se cerró de golpe, cortando los gritos a mitad. Silencio. Dominic se quedó solo en el oscuro sótano, rodeado de sombras y del olor húmedo del hormigón viejo. Respiró hondo, sintiendo como el aire frío le llenaba los pulmones. Y, por primera vez en 29 años, el niño de 7 años que llevaba dentro dejó por fin de esperar a que su madre regresara. Vivian se despertó lentamente, como si emergiera del fondo de un océano oscuro. Una suave luz se colaba por las cortinas entreabiertas y se dio cuenta de que estaba tumbada en la familiar habitación con sábanas de seda y cortinas de terciopelo. Le dolía el hombro derecho con cada respiración, cuidadosamente vendado bajo un camisón limpio que alguien le había puesto. Su cuerpo se sentía pesado como una piedra y frágil como un hilo, pero estaba viva. Los 3 pequeños latidos seguían latiendo dentro de ella. Podía sentirlos, débiles, pero obstinados. Pequeños luchadores que habían combatido para sobrevivir junto a su madre. Giró la cabeza y vio a Dominic sentado en la silla junto a la cama. Tenía un aspecto horrible. La barba sin afeitar oscurecía su mandíbula. Tenía profundas ojeras y la ropa arrugada, como si llevara días sin cambiarse. Tenía los ojos enrojecidos por la falta de sueño, por el llanto o por ambas cosas. Cuando la vio abrir los ojos, algo en ese rostro agotado cobró vida, como una llama que surge de las cenizas. «Estás despierta», dijo, con la voz ronca, como si no la hubiera usado en días. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Vivian, sorprendida por lo débil que sonaba su propia voz. «3 días», respondió él. «Has dormido durante 3 días. El doctor Park dijo que tu cuerpo necesitaba tiempo para recuperarse. 3 días», y al mirar a Dominic, Vivian supo que él había estado sentado allí durante todo ese tiempo, sin marcharse, sin dormir, solo esperando a que ella volviera. Se quedaron en silencio durante un rato, sin saber muy bien qué decir. Entonces Dominic se levantó, se acercó a la ventana y se detuvo allí, de espaldas a ella. Tenía los hombros tensos y ella vio que apretaba los puños a los lados. «Puedes irte», dijo. Por un momento Vivian pensó que había oído mal. «¿Qué? Puedes irte», repitió él sin darse la vuelta. «Lo tengo todo preparado. Un apartamento donde tú quieras. Nueva York, Los Ángeles,
Chicago o un pueblecito que nadie conozca. Dinero suficiente para criar a 3 hijos hasta que sean mayores. Y más aún, un discreto equipo de seguridad te mantendrá a salvo durante el resto de tu vida. Y ni siquiera sabrás que están ahí. Vivian no lo entendía. Su mente aún estaba nublada por los analgésicos y el agotamiento, y lo que Dominic decía no tenía sentido. ¿Por qué?, preguntó. Dominic finalmente se dio la vuelta y ella vio lágrimas en sus mejillas, brillantes a la tenue luz de la mañana. «Porque yo te traje aquí», dijo con voz temblorosa. «Te mantuve aquí. No te di otra opción. Desde el primer día fuiste mi prisionera. No porque quisiera serlo, sino porque yo te obligué». Se acercó, se arrodilló junto a su cama y le tomó la mano entre sus manos temblorosas. «Pero ahora tienes una opción», dijo, mirándola a los ojos con toda la honestidad que un hombre como él podía reunir. «Te mereces decidir sobre tu propia vida. No yo, ni nadie más. Solo tú». Vivian lo miró. El hombre que la había sacado de la clínica, la había encerrado en esta finca y había arrastrado su vida por un camino que ella nunca había elegido. Y ahora estaba arrodillado a su lado con lágrimas en los ojos, ofreciéndole lo que más temía, la posibilidad de que ella se marchara. «No te obligaré a quedarte más», continuó Dominic, y cada palabra sonaba como si la hubiera sacado de lo más profundo de su pecho con un dolor visible. «Pero si quieres quedarte, si eliges esto, elígeme a mí». Titubeó, como si se lo estuviera jugando todo a lo que vendría a continuación. «Me pasaré toda la vida ganándome esa elección. Aprenderé a amar de la manera correcta. Seré el hombre que tú y los niños necesitáis. Lo prometo». Vivian sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Pensó en el viejo apartamento de $623 y en los $4,800 de deuda. Pensó en la vida solitaria que había llevado durante 11 años desde que su tía la echó de casa. Pensó en una hermana que había olvidado que existía. Luego pensó en las 3 de la madrugada en el suelo del baño, en la conversación en la biblioteca, en el beso junto a la fuente, en el hombre que había matado para salvarla, que había llorado cuando pensó que la estaba perdiendo, que se había sentado junto a su cama durante 3 días sin comer ni dormir. «Dame tiempo», dijo por fin, «para pensar». Dominic asintió, levantó una mano, dudó un instante y luego le acarició suavemente la mejilla. «Todo el tiempo que necesites, yo esperaré». Se levantó y se dirigió hacia la puerta. Su postura parecía pesada, como si llevara todo el mundo sobre sus hombros, como un hombre que había puesto su corazón en manos de otra persona y esperaba que lo aplastaran. La puerta se cerró tras él y Vivian yacía en la tenue luz de la mañana, con una mano descansando sobre su vientre, donde 3 pequeños latidos seguían latiendo. Y sabía que esta era la decisión más importante de su vida. Habían pasado 2 días desde que Dominic le hizo su oferta. 2 días en los que había permanecido en la cama, recuperándose y luchando con la decisión más importante de su vida. Todavía le dolía el hombro, pero mucho menos, y el Dr. Park le había dicho que podía caminar siempre que tuviera cuidado. Hoy Vivian se sentó junto a la ventana, mirando Boston a lo lejos, en el horizonte. Los altos edificios brillaban bajo el sol de la tarde y pensó en la vida que le esperaba allí fuera si decidía marcharse. Un nuevo apartamento donde quisiera, dinero suficiente para no volver a preocuparse nunca más, seguridad, normalidad y soledad. Pensó en su antigua casa, con el grifo que goteaba y las paredes finas, en las noches en las que yacía sola escuchando las discusiones de los vecinos, en las comidas sencillas que tomaba en silencio, en sentirse invisible en una ciudad de millones de habitantes. Había vivido así durante 11 años y podía seguir viviendo así con 3 hijos a su lado, segura, normal, sola. Luego pensó en Dominic, en la noche en que se sentó a su lado en el suelo del baño a las 3 de la madrugada, sosteniendo un paño frío en su cuello y sin decir nada. En la conversación en la biblioteca cuando habló del niño de 7 años que esperaba a su madre en la ventana. En la forma en que miraba la pantalla de la ecografía con asombro en los ojos, como si estuviera presenciando un milagro. Sobre las noches en que le leía a su vientre, con su voz grave y cálida llenando la oscuridad. Leía libros de negocios porque no sabía qué más leer, y ella se reía hasta que las lágrimas le corrían por la cara. Sobre el beso junto a la fuente bajo la luz de la luna, suave,
implorante y expectante, sobre la forma en que le cogió la mano durante 3 días mientras ella yacía inconsciente, sin comer, sin dormir, solo esperando a que despertara. Pensó en 2 niños abandonados. Su madre se marchó cuando él tenía 7 años. Sus padres murieron cuando ella tenía 16 y su tía la echó de casa cuando tenía 18. Ambos crecieron sin saber lo que era una familia, sin saber lo que era el amor incondicional. Ambos construyeron muros alrededor de sus corazones para que nunca más se les escuchara. Y ambos dejaron que esos muros cayeran el uno delante del otro. Quizás por eso se encontraron. Quizás por eso ella ya no podía imaginar su vida sin él. Quizás 2 niños abandonados podían construir juntos una familia. Una familia que ninguno de los dos había tenido nunca. Vivian se puso de pie. La decisión estaba tomada. Quizás mucho antes de que ella lo admitiera. Quizás en aquel suelo del baño a las 3 de la madrugada o en el beso del jardín. O en el momento en que lo vio llorando junto a su cama. No sabía exactamente cuándo se había enamorado de él. Solo sabía que lo estaba. Encontró a Dominic en su despacho, pero no estaba trabajando. Estaba sentado detrás del escritorio, mirando fijamente a la nada, como un acusado esperando el veredicto. Cuando ella entró, él levantó la vista y ella vio esperanza y miedo entrelazados en esos ojos gris tormenta. Vivian se colocó frente a él. Él se levantó y ella pudo ver que se mantenía firme, preparándose para la posibilidad de que ella le dijera adiós. Levantó la mano y le tomó el rostro, sintiendo la áspera barba incipiente bajo su palma y el calor de su piel. «Te elijo a ti», dijo, y vio cómo se le abrían los ojos y se le cortaba la respiración. «Elijo el peligro y el imperio y esta vida complicada. Elijo las noches de insomnio y preocupación, los enemigos que nos observan desde la oscuridad y todo lo que conlleva a amarte». Lo atrajo hacia ella hasta que sus frentes se tocaron y sus alientos se mezclaron. «Te elijo a ti, Dominic, no porque seas seguro, sino porque eres mío». Dominic la abrazó como si fuera todo lo que había perdido y acababa de encontrar de nuevo. Fuerte, desesperado y tierno, todo a la vez. Ella sintió su cuerpo temblar, sintió sus lágrimas caer sobre su cabello, sintió su corazón latir con fuerza contra ella. «¿Para siempre?», preguntó él, con la voz temblorosa, como un niño que suplica una promesa que apenas se atreve a creer. «¿Para siempre?», respondió ella. Y en la habitación oscura, con sus paredes de roble y los fantasmas del pasado, 2 niños abandonados finalmente encontraron un hogar. El dolor llegó a las 3:01 de la madrugada, 4 semanas antes de lo esperado. Vivian se despertó con un grito ahogado atrapado en la garganta cuando la primera contracción atravesó su cuerpo como un maremoto. Dominic se despertó al instante, buscándola a tientas en la oscuridad, con la voz aún ronca por el sueño, pero ya aguda por la alarma. «Es la hora», susurró ella entre el dolor. «Ya vienen, los bebés ya vienen». 18 horas, 18 horas de dolor, miedo y esperanza entrelazados. El doctor Park y el equipo médico trabajaron sin descanso mientras Vivian luchaba contra cada contracción. Su cuerpo superaba límites que nunca creyó que podría soportar. A las 14 horas, el monitor comenzó a sonar. Uno de los 3 latidos cardíacos se estaba debilitando. El Dr. Park ordenó que un equipo de cirugía de emergencia estuviera listo por si fuera necesario, y Dominic, el hombre que hacía temblar a toda una ciudad, se arrodilló junto a la cama de Vivian, con el rostro pálido y las manos temblorosas mientras le agarraba la mano como si fuera un salvavidas. «Eres la persona más fuerte que conozco», le susurró al oído cuando ella quería rendirse. «Nuestros hijos necesitan a su madre. Te necesito. Puedes hacerlo. Creo en ti». Vivian se fijó en esos ojos gris tormenta, en esa voz, y empujó a través del dolor, del agotamiento, del miedo. Empujó por las 3 pequeñas vidas que dependían de ella. El primer llanto rasgó el aire. En la 16ª hora, Lucas, su primer hijo, llegó con un grito indignado, como si protestara por haber sido expulsado de la calidez. 12 minutos más tarde llegó Nathan, el segundo niño, más tranquilo, pero con los ojos muy abiertos, mirando a su alrededor como si intentara comprender este nuevo mundo. Y finalmente, tras 2 horas más de complicaciones que mantuvieron a todos en vilo, llegó Isabela, la más pequeña de los 3,
pero con el llanto más fuerte, como si anunciara su presencia a todo el universo. Dominic lloró. Las lágrimas le corrían por la cara sin vergüenza mientras sostenía a cada uno de los niños por turno. Sus dedos callosos temblaban al tocar cuerpos tan pequeños y frágiles que no parecían reales. Perfectos, susurró con la voz quebrada. Son perfectos. Tú eres perfecta. Todo es perfecto. 6 meses después, la guardería de la finca Ashford era un derroche de color y caos. Los juguetes yacían esparcidos por la alfombra como pequeñas bombas que ya habían explotado. Los pañales limpios y sucios se amontonaban desordenadamente. Había biberones por todas partes, y en medio de todo ese desorden, Dominic Ashford, el rey clandestino cuyo nombre hacía temblar la costa este, estaba tumbado boca arriba en la alfombra haciendo ruidos de animales. Isabella estaba sentada sobre su estómago, riéndose a carcajadas cada vez que él fingía barritar como un elefante. Lucas intentaba trepar por su pecho como si fuera una montaña que había que conquistar. Nathan estaba perfectamente contento mordisqueando el dedo de Dominic, con la saliva empapando la mano que una vez había matado sin pestañear. Vivian estaba de pie en la puerta con una taza de café frío en la mano, y su corazón se sentía tan lleno que pensó que podría romperse. Esta era una vida que nunca se había atrevido a soñar. Esta era una familia que nunca creyó merecer. Esta era la felicidad por la que había luchado y por la que casi había muerto. Esa noche, después de que los 3 bebés se durmieran en sus cunas blancas, Dominic la encontró en el dormitorio. La miró con una expresión que ella había aprendido a interpretar. Amor, reverencia y algo parecido a la preocupación. Se acercó y ella vio que escondía algo en el bolsillo de la chaqueta de su traje. ¿Quieres?, comenzó a decir, y ella vio que le temblaba la mano mientras sacaba una pequeña caja de terciopelo negro. Sí, dijo Vivian antes de que pudiera terminar. Él se quedó allí, con la caja aún sin abrir, con los ojos muy abiertos. No te he hecho toda la pregunta. Ella se acercó, le quitó la caja de la mano, la abrió y vio un anillo de diamantes que brillaba como una estrella en la noche. No necesito oír toda la pregunta, dijo ella sonriéndole. La respuesta es sí, siempre sí. Dominic le deslizó el anillo en el dedo y luego la besó con todo el amor que un hombre como él podía dar. Y Vivian cerró los ojos y se dejó llevar por el momento, grabándolo en cada célula de su cuerpo para no olvidarlo nunca. Esa noche, cuando la mansión se durmió, Vivian se acostó junto a Dominic y recordó todo. Recordó la sala de espera de la clínica con luces fluorescentes que zumbaban como insectos moribundos. Recordó los $623 de su cuenta y los $400 de deuda de la tarjeta de crédito que pesaban sobre sus hombros. Recordó la decisión que creía que era la más sensata para una mujer que no podía permitirse criarse a sí misma, y mucho menos a 3 hijos. Ese día fue a esa clínica para poner fin a algo. En cambio, encontró un comienzo. El comienzo del viaje más salvaje de su vida. El comienzo de un amor que nunca pensó que merecía. El comienzo de una familia que siempre había anhelado, pero que nunca se atrevió a esperar. La habían secuestrado, encerrado, amenazado. La habían traicionado, disparado, casi matado. Había llorado más que nunca en su vida. Pero también había sido amada, protegida, apreciada, elegida. Giró la cabeza y miró a Dominic, que dormía a su lado, con el rostro tranquilo de una forma que solo veía cuando estaba con ella y los bebés. Este hombre le había dado todo. No dinero, ni poder, ni el lujo de esta mansión, sino una familia, un lugar al que pertenecer, un hogar. Puso la mano sobre su pecho, sintió el latido constante bajo su palma y supo con absoluta certeza que volvería a hacerlo todo. Cada dolor, cada miedo, cada lágrima. Lo volvería a hacer sin dudarlo si eso la llevaba hasta aquí, porque este era el lugar al que pertenecía. Con él, con Lucas, Nathan e Isabella, para siempre y siempre. Esta historia nos enseña que la vida nunca sigue el plan. A veces, los comienzos más difíciles conducen a los finales más hermosos. A veces, las personas más heridas son las que tienen una mayor capacidad de amar. Y a veces, la familia no es la sangre, sino las personas que deciden estar a tu lado en los momentos más difíciles. Si esta historia te ha llegado al corazón, dale al botón me gusta y compártela con cualquiera que necesite creer en el amor inesperado.
No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte más historias conmovedoras cada día. ¿Cómo te ha hecho sentir esta historia? ¿Alguna vez has vivido un comienzo difícil que luego se convirtió en lo mejor de tu vida? Comparte tus opiniones en los comentarios a continuación. Queremos saber lo que hay en lo más profundo de tu corazón. Deseamos a todos los que ven este video buena salud, una vida feliz y días llenos de paz. Gracias por escucharnos. Adiós y nos vemos en el próximo video.